Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. El cáncer es una enfermedad grave pero curable y prevenible. Nosotros generalmente tenemos células, de alguna manera, que nacen con algún defecto biológico, biomolecular, por algún daño externo e inclusive por una susceptibilidad interna. Y estas células empiezan a crecer de manera desordenada, de manera irregular, y también la muerte de ellos, que debería estar programado, deja de ser programado y entonces crecen de manera irregular y en forma continua. Porque muchas de las enfermedades relacionadas con cáncer son silenciosas, es decir, no duele, no molesta la vida cotidiana y solamente se manifiesta ya cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando este cáncer ya ha invadido otros tejidos como el pulmón, como los huesos. Entonces, lógico que empieza a doler los huesos, empieza uno a toser si es que ha invadido el pulmón, empieza a tener anemia si es que ha invadido la médula ósea, empieza a tener mareos o convulsiones cuando ha invadido el cerebro. Es decir, es una enfermedad que no avisa, que crece en forma calladita. En los últimos 20, 10 años, el tratamiento del cáncer ha cambiado muchísimo y hoy se cura. Los tratamientos antitumorales van a ir por el lado de la biología molecular. Hoy, como les dije, tenemos muchas herramientas que in vitro, digamos en un laboratorio, podemos aplicar y son muy eficientes. Yo tengo esperanza de que se desarrollen nuevos métodos para poder acceder adecuadamente a las células tumorales y poder atacar estos mecanismos en forma eficiente. Hoy, desde el punto de vista de la biología molecular, hay herramientas, hay unas moléculas que nosotros podríamos insertar en la célula y hacer que interfiera y frene la expresión de ese gen. Hoy tenemos la herramienta. Lo que no tenemos son los vehículos para que esa herramienta sea eficiente in vivo. Y eso es lo que yo tengo esperanza que sí. Pero hoy podemos manejar, así como, para darles un ejemplo bien, volviendo al ejemplo del COVID, vieron que ahora desarrollaron vacunas que son vacunas que llamamos de ARN, ¿sí? O sea, que es una molécula que puede parecerse a la del virus y utilizarla como una vacuna. Esas mismas moléculas podemos hacer que se peguen a los genes que están desregulados y los frenen. O sea, dejen de expresar, los silenciamos. ¿Ah? Si nosotros podemos silenciar los genes que están produciendo el desarrollo tumoral, se para la célula no deja de crecer. ¿Ah? La herramienta esa la tenemos. ¿Ah? Funciona in vitro, funciona en una célula que mantenemos en una caja de Petri. ¿Cómo hacemos para llevar esa herramienta adentro de las células de un individuo? Eso es lo que todavía no tenemos disponible. There have been many developments in basic technology, primarily for the detection of cancer. So some of these you already know. These are MRI machines, magnetic imaging that does not involve radiation. And the use of MRI machines has greatly improved the ability to detect cancers in a very, very early stage. More recently, there are efforts to use what we call biomarkers in the blood or in the urine to detect cancer at an early stage. And some of these biomarkers are based on very new technologies involving messenger RNA as well as some proteins and DNA mutations. So the advances in DNA sequencing, advances in what we call epigenetic analysis. Typically this has involved
looking at changes on the DNA that affect whether genes are turned on or turned off. And other such technologies have now become common in the clinic for early detection of various sorts of cancers. 3 visiones que describen el cáncer, su tratamiento y los avances en la lucha contra este problema de salud pública que plantea desafíos en la medicina mundial. La clave será que estas buenas noticias en cuanto al diagnóstico y tratamiento puedan ser accesibles y disponibles para todas y todos. El programa Comunicando Ciencia de hoy consultó con especialistas y científicos nacionales e internacionales sobre las causas y proyecciones del cáncer con alta incidencia en el mundo, especialmente en países con altos índices de pobreza y desinformación. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer es una enfermedad diagnosticada en más de 1,5 millones de personas cada año en América Latina y el Caribe, con datos a mayo del presente año. En tanto en Bolivia, estadísticas del Ministerio de Salud y Deportes revelan que fueron registrados 2.244 nuevos casos en la gestión 2023, considerando el cáncer de cuello uterino y mama en mujeres y el cáncer de próstata en varones, que son los de mayor prevalencia a nivel nacional. Ricardo Amaru, profesor de la Facultad de Medicina de la UNSA, que trabaja en la Unidad de Biología Celular de la Facultad de Medicina en el diagnóstico de leucemias y linfomas, comenta que células cancerosas las tenemos todos y que el cáncer es una lucha entre células normales y anormales. Lo tenemos todos los días, yo lo tengo. Si alguien me analizara en forma minuciosa, seguro que me encuentran un cáncer circulando por ahí. Vienen mis células, mi defensa, lo agarra y lo elimina. Lo agarra y lo elimina. Noemí Tirado, docente investigadora del Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que el cáncer puede desarrollarse en cualquier órgano del cuerpo y aparece cuando las células dañadas proliferan y crecen sin límites. Un crecimiento descontrolado de las células, ¿no? Entonces no existe un control, una regulación en el crecimiento, en la división celular, y por lo tanto este descontrolado crecimiento es lo que va a formar lo que son los tumores. Entonces estos tumores, bueno, obviamente dependiendo de dónde se encuentren van a producir justamente esa afectación que es el cáncer, que es el crecimiento descontrolado de las células. Y bueno, para hacer el tratamiento hay que hacer, saben ustedes, la quimioterapia, radioterapia, y muchas veces, claro, tratar de extirpar lo que fuera ese tumor. Ahora, cuando no está muy suscrito, quiere decir no se puede eliminar totalmente, ¿no? el tumor o las células cancerosas. Ocurre lo que es la metástasis, ¿no? Que es la difusión a otros órganos de estas células descontroladas en crecimiento, y por lo tanto eso es ya un poco, digamos, en un cáncer avanzado. El científico Wilmer Martínez López, del Laboratorio de Genética en Estabilidad Genómica e investigador de la Universidad de la República, ambos en Montevideo, Uruguay, coincide con estos criterios al mencionar que las células cancerosas las tenemos todos, solo que en algunos casos estas células se desregulan. Es una célula que se desprograma es decir, nosotros cuando nacemos, que somos una sola celulita que se empieza a formar y de una célula pasamos a ser millones, billones o trillones de células en 9 meses, ¿se entiende? Es decir, ese desarrollo que llamamos desarrollo embrionario ocurre de forma muy acelerada. Después de ese momento, ya cuando nosotros nacemos y hasta que nos morimos, ya el crecimiento se enlentece. Eso quiere decir que muchas de esos, digamos, genes o de esa información genética que estaba muy activa en esos 9 meses, debe frenarse, debe detenerse, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando al pasar el tiempo algunos de esos genes que estuvieron activos durante ese desarrollo embrionario se vuelven a activar, ¿sí? Cuando eso se activa, la célula empieza a tener un crecimiento acelerado que no tiene freno y se transforma en una célula que llamamos cancerosa tumoral, que permite invadir otros tejidos y es lo que determina la formación del cáncer. Es decir, la célula cancerosa no es ajena a nosotros, no es algo que nos viene, digamos, como si fuera una enfermedad que viene de afuera, no, la tenemos todos porque en algún momento
esos genes que llamamos del cáncer tuvieron que estar activos, justamente en ese periodo, en el periodo embrionario, que tienen que crecer alocadamente, pero después ya no. El tema es que con esa información tenemos que seguir viviendo, pero detenida, frenada. Cuando eso se desregula es que empieza el desarrollo del cáncer. David De Marini, investigador de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, que visitó Bolivia en ocasión del 8º Congreso de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, organizado por la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, con sede en La Paz, Bolivia, en abril del presente año, interpreta que el cáncer es considerado un enemigo silencioso y es difícil de detectar. The reason cancer is sometimes considered a silent enemy is that it usually starts in a slow way, so that it is hard to detect and that even the person with the cancer does not know that they have the cancer. And that is why in the past 20, 30, even 40 years, there have been advances in early detection methods so that these cancers can be detected at an earlier stage before the person themselves would actually know that they have a cancer. And in fact, the decrease in death or mortality due to cancer has occurred largely because of advanced early screening or testing for cancer. That's why it's called the silent disease, because initially neither you nor the doctor know it exists. It has to be detected early in order to know it exists, and by the time it's advanced, that's when the person themselves knows they have cancer, and sometimes it's too late. Desde hace 25 años, la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con la Unidad de Biología Celular, dependiente de la Facultad de Medicina. Este centro trabaja en el diagnóstico de leucemias, un tipo de cáncer en la sangre y originado en la médula ósea, productora de células que circulan por la sangre. Ricardo Amaru, jefe de la Unidad de Biología Celular, explica el trabajo que allí se realiza. Hace poco hemos cumplido 25 años de servicio de este proyecto. Es un proyecto apoyado, financiado por la comunidad italiana, por la cooperación italiana, que ha permitido tener un laboratorio de primer nivel para diagnosticar leucemias en Bolivia, ya sea en los niños en forma casi gratuita y en los adultos a bajo costo. Y esto ha cambiado rotundamente la historia de la hematología y de la oncohematología en Bolivia. Los niños empezaron a curarse, a diagnosticarse, y muchos niños hoy actualmente se curan. Además, nuestro laboratorio ha incursionado en la terapia celular y hoy muchos niños y adultos ya se pueden beneficiar del trasplante de médula ósea gracias a este proyecto universitario. Es decir, en los 25 años de servicio de esta unidad, la historia de la medicina en cuanto a hematología ha cambiado. Hoy mucha gente puede beneficiarse del tratamiento, del diagnóstico de este proyecto. Una red de médicos a nivel nacional trabaja en protocolos para el envío de muestras, realizar los estudios y conocer los resultados en los casos de niños con sospecha de leucemia, dice Ricardo Amaru. Hemos formado una red de médicos a nivel nacional. Los médicos ya tienen protocolos para enviarnos la muestra. Por ejemplo, en Santa Cruz, Cochabamba o Pando, tienen la sospecha de que tienen un niño con leucemia. Ellos envían por courier, llega a la universidad al día siguiente, inmediatamente es estudiada y en menos de 24 horas es respondida a través de email, y ellos ya tienen el resultado en pocas horas. Esta es una red ya constituida. Los niños se benefician del trasplante de médula ósea, sobre todo en el Hospital del Niño,
ya empezaron a hacer trasplantes muy complejos desde hace 2-3 años y con éxito, y gracias a toda la tecnología que también tiene la universidad. Los rasgos o síntomas de sospecha de leucemia en niños son explicados por el oncólogo Amaru. Tienen que ver primero la palidez de los niños. Los niños se vuelven más pálidos. Segundo, empiezan a presentar un poco de sangrado. Cuando se asean la boca o cuando juegan empiezan a perder un poco de sangre por la nariz o por las encías. Y tercero, que son niños que se infectan una y otra vez. Se cura desde la garganta, nuevamente se le cura, etc. Son infecciones frecuentes. Son estos niños que inmediatamente tienen que ser llevados al pediatra. Y los pediatras, con un solo hemograma, sospechan la leucemia e inmediatamente se viene toda esta cascada para diagnosticar a este niño. En este contexto, desarrolla sus actividades el programa La UMSA contra el Cáncer, conformado por subproyectos. La UMSA contra el Cáncer está formado aproximadamente por 200 estudiantes de medicina. Ellos están inscritos en subproyectos, como por ejemplo el proyecto Alegridosis. Son estos chicos, estudiantes de medicina, que aprenden a ser payasos médicos. Ellos son payasos que visitan a nuestros pacientes de hospital de clínicas, en el hospital del Alto, están acompañando a estos pacientes, pero tienen una preparación muy estricta. O como hay el programa VidaFit UMSA, que promueve la vida saludable con los ejercicios, bailes, etc. ¿sí? Son un grupo de chicos que se forman inclusive a humanizar la medicina en Bolivia. Es un grupo que se egresa de la universidad no solamente con una formación técnica, sino con una formación humana. Ricardo Amaru expone que el problema más común en el tratamiento del cáncer en Bolivia es el económico, por los altos costos. Que el problema acá, más allá de la buena voluntad, es el problema económico. Los medicamentos cuestan 15.000, 20.000, 30.000, 40.000. Imagínense, el tratamiento, la quimioterapia menos económica es de 60.000 bolivianos. En nosotros, digamos más o menos, el más económico, que es para una linfoma, para una enfermedad que se llama linfoma no-Hodgkin, que es muy frecuente. Pero imagínense quién tiene en su bolsillo en un momento 60.000 bolivianos, es poco, ¿entiende? Hay quienes podrían hacerlo, ¿sí? Y probablemente estos 60.000, que es el tope bajo, seguramente sube mucho más dependiendo de la clínica donde podrían estar internados. Entonces, yo creo que lo mejor para estos señores es confiar a su médico y continuar estrictamente el tratamiento, porque algo que hemos visto nosotros, si un tratamiento hay que hacerlo cada mes, se debe hacer cada mes porque está hecho así el protocolo del tratamiento. El estado de salud influye en la capacidad de eliminar las células malas, es decir, cancerígenas. Agrega Amaru al subrayar que el cáncer se hace presente cuando tenemos genes predispuestos para desarrollar esta enfermedad. Que nuestras defensas, nuestros linfocitos dependen de nuestro humor. Si uno está contento, alegre, los linfocitos están más despiertos, en mayor número, y la capacidad de ir eliminando las células malas es bellísimo. El momento cuando nos deprimimos o tomamos ciertos medicamentos que bajan los linfocitos, las defensas, también el cáncer tiene la posibilidad de partir, etc. Eso es así. Pero también hay una posibilidad de que nosotros ya tengamos unos genes predispuestos para desarrollar cáncer. Y eso se ve sobre todo en el cáncer de la mama, las señoras, porque sus familiares ya tuvieron cáncer. Entonces, estas señoras tienen que ir donde la ginecóloga o donde la oncóloga para que les pueda guiar, porque se puede prevenir su enfermedad y además analizar si realmente esos genes que producen cáncer de la mama están mutados o no están mutados. El linfocito es una célula de la sangre, es el soldado de
de nuestro sistema inmune. El sistema inmune es la defensa de nuestro organismo, es decir, cualquier virus entra, agarra, lo matas. Cualquier bacteria entra, agarra y lo matas. Esos son los linfocitos. Y estos linfocitos igual sucede con las células cancerosas. Tenemos una defensa natural. Y esa defensa natural se cuida con una buena comida, se cuida con los ejercicios, se cuida, digamos, con buenos hábitos. En criterio de Noemí Tirado, existen varios factores que pueden ocasionar cáncer. Existen varios factores que podrían desencadenar un cáncer. Actualmente se ve mucho también lo de las exposiciones, ¿no?, ambientales. Por ejemplo, el uso indiscriminado de los plaguicidas, que a la larga puede producir un tipo de cáncer por estos químicos. También otro factor, y se está viendo que se está incrementando, es la exposición a radiaciones solares ultravioleta, que son bastante fuertes en el altiplano sobre todo, y por eso hay que protegerse, ¿no? O sea, cubrirse con un sombrero de ala ancha, ponerse bloqueador solar, evitar sobre todo la exposición, ¿no? Mucho se puede evitar ese tipo de cuadros de cáncer haciendo esa prevención de protegerse. Entre estos factores se menciona la exposición acumulativa a los plaguicidas, que ocasiona daño a nivel genético, sobre todo en personas que trabajan en el sector agropecuario, indica Jessica Barrón, investigadora del Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA. Lastimosamente los agricultores con los que hemos trabajado, y la gran mayoría, no tienen las medidas de protección adecuadas para evitar estar en contacto con estos agroquímicos. Como ustedes saben, todo lo que es externo va a ir a generar un cambio en tu DNA. Y es más, en estas poblaciones, cuando ellos se encuentran completamente expuestos porque no llevan un equipo de protección personal adecuado, ¿no?, que va a cubrir prácticamente todo su cuerpo, entonces absorbe más que todo por la piel o también por la inhalación estos plaguicidas que al ingresar al cuerpo entonces interaccionan con lo que es nuestras cadenas de DNA. ¿Y qué va a provocar? Especialmente en estas poblaciones tenemos un tipo de efectos que son agudos y otros que son crónicos. El efecto agudo va a provocarse inmediatamente prácticamente, y son efectos rápidos que van a afectar al sistema nervioso central. Pero estos agricultores tienen años que están expuestos a estos agrotóxicos, ¿no? Entonces durante todo el año es una exposición acumulativa, ¿no? Y entonces va a ir a afectar lo que van a ser nuestras cadenas de DNA, como les decía, y al final va a provocar que haya un daño a nivel de los cromosomas, ¿no? y a nivel genético, provocando que hayan pérdidas, ¿no?, y malas reparaciones de nuestros sistemas de reparación que tenemos en nuestro DNA. Estas fallas en las reparaciones van a provocar a la larga que existan mutaciones, y posteriormente puede provocar que exista cáncer. Este centro de investigación trabaja en varias poblaciones donde se evidenció el uso indebido de plaguicidas. La mejor manera de evitar daños a la salud es la concientización, comenta Jessica Barrón. Nosotros como Instituto de Genética tenemos trabajos que hemos realizado en la ciudad de La Paz, en el norte de la ciudad de La Paz, donde existen bastante producción de cítricos. También tenemos acá en el centro, donde producen bastantes frutas y vegetales. Hemos hecho en el Chapare, en Cochabamba. Hemos hecho también otros trabajos en Omereque, en Santa Cruz, ¿no? Entonces tenemos varias poblaciones ubicadas, ¿no? Mientras más expuestos se encuentran a estos agrotóxicos, entonces más riesgo tienen de provocar no solamente cáncer, sino también otras enfermedades que pueden ser como hipertensión arterial, como diabetes y demás, que no son muy comunes, pero que si están expuestos a estos agrotóxicos van a desarrollar. Wilmer Martínez refiere que los tipos de cáncer más frecuentes varían según las regiones del mundo y en muchos casos tienen relación con la alimentación. Eso también a veces depende de las regiones, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, en Japón, que el cáncer de estómago es más frecuente, y ahí es un problema de cómo es que
cómo viven ellos. Es decir, por ejemplo, la dieta, ellos comen comidas muy calientes y a veces también hay un tema como es de género, donde el hombre comienza a comer primero, come las comidas más calientes, tiene más chance del desarrollo del cáncer de estómago, porque esa comida caliente es lo que va a generar una alteración en las células que facilita que se desregulen estos genes que nosotros mencionábamos. O por ejemplo en nuestra región, donde somos de comer mucha carne, esa carne tiene sustancias que son más difíciles de metabolizar por nuestras células y por lo tanto tienen una mayor facilidad para, por ejemplo, el desarrollo de cáncer de colon, porque nosotros deberíamos complementar, si bien comer carne está bien, tenemos proteína, con muchos vegetales y con muchas fibras. El investigador David De Marini menciona que el cáncer de colon en los jóvenes y el cáncer de cerebro son los más frecuentes actualmente. In the last 20 years, there has been an increase in two categories of cancers in people. One is colorectal cancer or colon cancer in young people, people in their 20s and 30s. And we do not know why. We do not understand the reason for this. But we do know that early screening would help reduce the mortality from this. The other organ that has shown an increase, and we don't know why, is brain cancer. So this is not understood, but it is an increase. So I guess my point is, for those cancers for which screening is now very, very effective, it's important for medical and health authorities to encourage people to be screened early and regularly for those cancers, such as skin cancers, breast cancers, colorectal cancers, and in men, obviously, prostate cancers, because the treatment for prostate cancer has now improved dramatically. And 20 years ago, maybe certainly 30 years ago, having what we call metastatic prostate cancer, which is where the cancer spreads beyond the prostate to the bone, to other organs. This was a death sentence. Este científico norteamericano enfatiza que la investigación básica es esencial para la salud pública. Cancer detection and cancer treatment have advanced enormously, particularly in the past, I would say, 20 years. And this is because of advancements in basic biological research. So as you may know, basic research usually does not have an immediate application for anything, including medicine. But after time and more basic research, it becomes apparent that some basic research discoveries can be used in an applied setting, such as medicine. And that is exactly what has happened in the field of cancer detection and cancer treatment. Basic research is essential for public health. Al referirse a los desafíos actuales en la investigación del cáncer, Martínez menciona que actualmente se pueden usar terapias más específicas. Lo que llamamos la biología tumoral o la biología del cáncer, que es qué le está pasando a la célula, que se empieza a desregular, a salir de los carriles normales, y conociendo esos mecanismos podemos usar terapias más específicas. Es decir, yo les hablaba hace un ratito de la quimioterapia y la radioterapia, que todo el mundo conoce, como terapias generales para el tratamiento del cáncer. Pero hoy en día también se buscan qué mecanismos de desregulación tienen esas células transformadas o tumorales, para utilizarlas como blanco usando inhibidores de esos mecanismos que se desregularon, para frenarlos de alguna manera. Entonces, en el caso de algunos cánceres, yo diría que sobre todo los cánceres de tipo hemato-oncológico, es decir, leucemias y linfoma, han tenido mejor éxito porque en general esos tienen que ver con lo que nosotros llamamos un desarrollo monoclonal, es decir, es una, dos o muy poquitas alteraciones que tienen, a las cuales podemos atacar y podemos frenar. Entonces, conociendo los mecanismos a nivel molecular, podemos nosotros hacer un tratamiento mucho más específico y dirigido a revertir ese desarrollo tumoral, mientras que a veces en lo que llamamos tumores sólidos, debido a que en esa masa tumoral
todas las células tumorales no son iguales, ya empiezan a haber una heterogeneidad en el desarrollo de las alteraciones que van acumulando y se nos hace más difícil el tratamiento. ¿Cuál es entonces lo que tenemos enfrente para poder luchar en forma o tener herramientas que nos permitan luchar mejor contra el cáncer? Es poder acceder a esas células, en esa masa tumoral, en forma más homogénea, que eso es lo que nos está faltando. Cuando conocemos estas alteraciones de los procesos, digamos, que determinan el desarrollo del cáncer, de repente podemos llegar a las células que están en la periferia de esa masa tumoral y no las que están en el centro. Ojalá podamos conseguir algunos vehículos que nos permitan llegar en forma más eficiente con terapias que hoy, lo que llamamos in vitro, es decir, en un frasquito, en una cajita de Petri, podemos lograr con gran eficiencia porque tenemos una capa celular. Nos es mucho más difícil hacer eso en un tejido vivo que tiene una masa, digamos, considerable en el cual no podemos acceder. Yo diría que muchas de las terapias hoy están disponibles, pero no son todo lo eficiente que nosotros queremos que sean cuando lo queremos llevar eso a lo que decimos in vivo, es decir, en el individuo. Solo con educación se puede disminuir la incidencia del cáncer, explica el científico uruguayo, y con campañas de concientización e información. Solamente con educación podemos disminuir bastante este fenómeno y disminuir la incidencia de cáncer, que por otro lado a veces resulta difícil asociarlo, porque recuerden que el cáncer es una enfermedad multipasos, ¿tá? Como tú decías, silenciosa al inicio, ¿tá? Que lo detectamos de repente 10, 20 o 30 años después de que ha comenzado la exposición, por ejemplo en este caso a los tóxicos como son los pesticidas. Entonces, cuanto antes nosotros podamos prevenir eso, mejor es, porque la estadística después del cáncer, cuando la vamos a detectar, pasaron de repente 50 años, entre que se produce el aumento de casos, lo estudiamos, lo detectamos y empezamos a actuar. Como hoy ya tenemos la información, debemos actuar antes. Ricardo Amaru, de la Unidad de Biología Celular de la UNSA, coincide con este criterio al mencionar que el programa de lucha contra el cáncer trabaja fundamentalmente con la información, por ser el problema fundamental en la lucha contra el cáncer en Bolivia. Por ejemplo, el cáncer cervicuterino, donde mueren de 2 a 3 mujeres todos los días de Dios, son mujeres que no han sido informadas adecuadamente, porque si esas mujeres irían a controles médicos para hacer su papá Nicolau, las niñas se vacunaran contra el cáncer cervicuterino, teóricamente no tendría que haber cáncer, pero algo está fallando en la comunicación. Y es justamente en eso que estamos incursionando. Muy complicado, pero los próximos años nuestra batalla será en la información, ¿sí? En los grandes, en los niños. Sobre todo ahora incursionamos en las escuelas de nuestros niños, porque si nuestros niños se forman con una cultura de prevención del cáncer, ellos van a crecer y no van a tener cáncer. Este oncólogo boliviano, que trabaja especialmente con niños diagnosticados con leucemia, explica desde su experiencia por qué la incidencia del cáncer en niños recién nacidos. Desde en los niños el tipo leucemias es habitual, es decir, en todas partes del mundo tienen los niños cáncer, ¿sí? Justamente a esta edad de 4 o 5 años. Pero lo bello de este tipo de cáncer de leucemia es que son curables. De 10 niños con cáncer, 9 se curarán, y eso es muy bueno, ¿sí? La otra historia es que hay niños que nacen con cáncer, ¿sí? Es otra historia triste, porque son estos niños, si tienen cáncer, significa que los mamás durante la gestación han sido expuestas a sustancias tóxicas, a sustancias cancerígenas, ¿sí? Y es otra historia, y también está presente en nuestro medio, ¿sí? Entonces es una expresión de lo mal que le estamos tratando al medio ambiente. Es un cáncer que nace en las células de la sangre e invade a todo el cuerpo, ¿sí? Es una enfermedad grave, pero si los papás llevan al pediatra y el pediatra inmediatamente sospecha, lleva al hematólogo pediatra y el hematólogo pediatra inmediatamente manda a la UNSA una muestra, nosotros analizamos, inmediatamente confirmamos o no las leucemias, ¿sí? Todo cáncer diagnosticado en una etapa inicial se cura. Cierto que el cáncer estará más lejos cuando más prevenidos estemos.